Entonces, fíjate, me gustaría que hiciéramos nuestra línea de falla. A veces simplemente nos quedamos con la idea de que pues, hay 3 zonas allá abajo y lo que sea, y no alcanzamos a comprender hasta dónde llega la línea de falla. Entonces, tanto Terzaghi como Meyerhoff nos dijeron, debajo del suelo se va a generar una cuña que va a intentar desplazarse. Después una zona de equilibrio radial y después una zona de peso, una zona pasiva. Bueno, fíjate, este ángulo alfa, según Meyerhoff, y yo creo que vale la pena que ahorita lo hagamos con Meyerhoff, según Meyerhoff, vale 45 más phi medios. Em, y con eso podríamos encontrar la geometría de este triángulo para cualquier base. A mí me gustaría que nosotros hiciéramos el ejemplo con una base igual a 1 metro para que sea unitaria, ¿no? Vamos a poner este ejemplo de la línea de falla. Si yo hago una base igual a 1 metro, pues resulta que aquí se me generan 2 triángulos. Y yo podría saber a través de estos triángulos rectángulos cuánto mide la hipotenusa. Porque aquí tendría una parte del triángulo, un primer triángulo, que tendría 50 centímetros de base superior. Ahí está. Y entonces el ángulo lo puedo determinar gracias al ángulo de fricción interna que tenga. Pongamos, si fuera una arena que tenga un ángulo de fricción, pues tal vez de 28 grados, vamos a pensarlo así, un ángulo de 28 grados, pues resulta que podría yo determinar mm, la altura y la hipotenusa de ese triángulo verde. Si yo quisiera determinar la hipotenusa, me parece que tendría que utilizar la relación de seno. Ya ves que seno de alfa es igual a cateto opuesto entre hipotenusa, ¿no? Eso significa que el seno de 28 va a ser igual a... Ah, no es cierto. Tendría que utilizar la función Tangente, ¿no, profe? coseno, ¿no? A ver, vamos a ver. Coseno. Coseno de alfa es cateto adyacente entre hipotenusa. Yo aquí lo que tengo con respecto al ángulo es el cateto adyacente. Entonces sería coseno de 28, coseno, no, espérate, coseno coseno del ángulo alfa es igual al cateto adyacente que vale 0.5 entre la hipotenusa. ¿Y cuánto vale alfa? Bueno, pues si le hacemos caso a Meyerhoff, para un ángulo de fricción interno de 28 grados, entonces alfa valdría 45 más 28 entre 2, 45 más 14, ¿no? Y entonces alfa, para este ejemplo, nos daría 59, 59 grados. Ok, entonces ya podría yo de aquí despejar a la hipotenusa y decir, mira, la hipotenusa va a ser igual a 0.5 entre el coseno de 59 grados. Y eso me va a dar esta medida que podría ser un radio base. Ahorita te digo por qué le ponemos radio base. Bueno, esa hipotenusa, 0.5 entre el coseno de 59, me parece que da de 0.97. 0.9708. Y a su vez este va a ser mi radio base. Ok, ¿por qué le llamé radio base? Porque este radio va a ir creciendo a medida de que se vayan abriendo los grados en la zona de equilibrio radial logarítmico. Equilibrio radial logarítmico. Eh, Resulta que si nosotros nos ponemos a revisar un libro que se llama Bowles, Joseph E. Bowles, el de Foundation Analysis and Design, em, hay una parte del libro donde nos habla acerca de cómo se modifica la línea de falla por estar en la parte de un talud, o ser en la cercanía de un talud. Y en esa parte, en el Bowles, nos menciona que la longitud de estos radios
va a ser igual a un radio cualquiera, un radio I, va a ser igual al radio base o la hipotenusa con el que empecé a crecer el radio, multiplicado por la base neperiana a la teta tangente de phi. Esa formulita casi no, bueno, yo la encontré en el Bowles, pero no la he visto, pongamos, en el Braham. Y bueno, gracias a esta formulita podríamos identificar cuánto mide la profundidad de la línea de falla. ¿Qué significa teta? Teta significa la abertura que se genera entre el radio base y cada uno de los radios secundarios. Pongamos esta. Esto va a ser teta. Primero vale poquito, luego vale un poco más. Hasta cada uno de los radios secundarios. Y resulta que esta superficie de falla en total mide 90 grados. Entonces yo le podría dar diferentes valores a teta. Y la última zona se llama zona de pasiva. Y resulta que pues, genera precisamente un ángulo de inclinación con la horizontal de 45 menos phi medios, como lo diría la teoría de Rankine o la teoría de empujes pasivos. En cambio, la zona activa genera un ángulo de 45 más phi medios, como otra vez lo diría la zona activa de Rankine. Bueno, pues resulta que, a manera de ejemplo, a mí me gustaría que tratáramos de realizar esta zapatita, ¿no? Hasta dónde llega su línea de falla. ¿Por qué me gustaría hacerlo? Porque por eso, sabiendo la profundidad de esta línea de falla, podríamos identificar de dónde sacar muestras. Es decir, de nada me sirve una muestra que pase aquí abajo, que pase a 10 metros de profundidad, si mi línea no va a pasar a 10 metros de profundidad. Tampoco de nada me sirve una muestra a 50 centímetros de profundidad, si ahí no va a pasar la línea de falla. Me interesa evaluar la resistencia, las propiedades de cohesión y de ángulo de flexión, en donde va a estar comprendida la línea de falla. Por eso, pues yo creo que es importante calcularla. Ahora, para eso, pues estos valores hay que graficarlos, ¿no? Entonces voy a hacer mi pantalla un poquito más chiquita, abro mi AutoCAD. Y voy a tratar de ahí de dibujar unas líneas. Bueno, entonces, pues por lo menos voy a dibujar una excavación, PL, que mida, voy a ponerle unos 5 metros, F8, 5 metros, que baje pues un metro, que tenga de base 1 metro, sube otra vuelta 1 metro y avanza otros 5 metros hacia la derecha. Aquí está la excavación para colocar mi zapata. Ahora, en la parte de abajo, pues va mi zapata, ¿no? Le voy a decir aquí que lo explote. Ya lo explotó. Debajo de la zapata se va a generar una cuña. Esa cuña va a presentarse con un ángulo de 59 grados. Entonces, esta cuña la voy a rotar. Rótate. Me apoyo en este punto base y le digo, quiero que gire menos 59 grados. Ahí está, ya le hizo girar 59 grados. Y la muevo a donde va a empezar a girar. A esta le doy un mirror o un espejo. Y ya estamos ahí encontrando un punto de cruce. Si te acuerdas, esa línea medía 1 metro de base. Ya la selecciono. Y tiene de... ahí tiene de longitud 1 metro. Leyendo, 1 metro. Y estas, pues como nada más las roté, pues también siguen teniendo 1 metro de longitud. Si las corto, pues ahora sí ya van a medir 97,08, que es lo que nosotros medimos de hipotenusa, ¿no? Ahora, esta línea habrá que empezar a copiarla muchas veces con una separación de 10 grados, por lo menos para que nos imaginemos bien el ejemplo, ¿no? Entonces, híjole, yo la verdad yo no me acuerdo, pero voy a tratar de hacerlo. Ya no me acuerdo cuál es el comando para hacer eso. Me parece que es el Polar Array. Polar Array. Voy a tratar de hacerlo.
Ok, me dice, especifícame el centro de giro polar. Órale, yo creo que va a ser aquí. Luego me dice, selecciona cómo quieres generar tu desplazamiento. Yo le voy a decir que voy a ocupar ángulo ángulo entre las líneas. Y le voy a decir que el ángulo entre las líneas va a ser de 10. Ahí está. Y luego me dice cuántas, número de ítems. Voy a decir que 10. Angle between items, 10. Ahí está, ahora sí. Enter, ya acabé. Bueno, ahí tengo diferentes radios. Voy a decir que los explote. Lo que no estoy seguro es de que si tengo 90 grados o si tengo 100, pero ahorita lo vamos a comprobar. Ahí mira, ahí tengo 90 grados. Yo creo que esos 90 grados los podemos poner, no, simplemente ya consideramos que ahí hay 90 grados, ¿no? Ahora, estas líneas no tienen el mismo radio, sino que van a ir cambiando. Por eso se llama de equilibrio radial. Y esa forma de cambiar, ya te la había escrito por acá, que es radio base por la base neperiana elevada a la teta tangente de phi. Como quisiera evaluar estas diferentes longitudes, pues voy a abrir mi hojita de Excel. Voy a abrir una nueva hojita de Excel aquí y voy a escribirle la formulita, ¿no? Voy a escribirle por acá arriba la formulita. Dice que el radio base multiplicado por la base neperiana a la teta tangente de phi me va a dar cada uno de nuestros radios I. Bueno, pues entonces yo podría escribir como dato mi radio base. Mi radio base, lo calculamos hace un momento, era 0.9708. La base neperiana ya la tiene Excel, ¿no? Simplemente le escribo exponente, exponente 1. Y mira, ahí ya tiene la base neperiana. Ahora, si la base neperiana la elevo al cuadrado, pues me va a dar otro valor. Bueno, entonces nada más hay que escribirle la función exponente. Ya la tenemos. El 2.7182. Ahora lo que yo necesito hacer es una tablita en donde tenga diferentes valores del ángulo teta. Quedamos que el ángulo teta era lo que medía entre el radio base a medida que se va abriendo, ¿no? Entonces voy a escribirle aquí teta. Empezamos con un ángulo de 0, luego 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90 grados. Bueno, nada más quisiera verificarlo. Dimensión angular. Mira, pongamos ahí, hay 10 grados de diferencia, ¿no? Ahí se ve. 10 grados entre cada una de esas líneas. Ya está. Bueno, por eso mi tablita de Excel también tiene a cada 10 grados. Y resulta que ese ángulo requiero calcular o requiero transformarlo a radianes. Excel, de hecho, maneja radianes. Entonces, lo único que voy a hacer aquí, voy a escribirle otra vuelta el ángulo teta, pero le voy a pedir que ese 0, que yo lo estoy entendiendo como grados sexagesimales, me lo transforme a radianes. Entonces, le voy a decir radianes. Los radianes de 0, los radianes de 10, los radianes de 20, así sucesivamente, ¿no? Ya ves que un radián mide 57 grados, pues por aquí anda el radián. Bueno, ahí está teta. Tal vez me haga falta decirle a mi lector que ahí tengo teta en grados sexagesimales, y aquí lo tengo en radianes. Ok. Después necesito multiplicarlo por la tangente de phi. Ese valor va a ser un valor constante. Al insertar filas, entonces voy a ponerle por aquí el ángulo de fricción interna vale 28 grados para nuestro ejemplo, ¿no? Lo cual significa que la tangente de phi la podemos escribir como constante. Aquí lo voy a escribir abajito. Tangente del ángulo de fricción interna, igual. Ojo, como Excel maneja por default radianes, si yo aquí le pido la función tangente de 28, no me va a dar el resultado que yo quisiera. Si ustedes calculan en su calculadora tangente de 28, no les da punto 28. Entonces lo que necesito hacer es hacerle tangente de
un ángulo que está expresado de forma sexagesimal. Primero necesito transformarlo a radianes. Ahí está. Si ustedes toman su calculadora de forma normal y le sacan tangente a 28 grados, pues ya les da ese punto 53. Bueno, entonces, ahora voy a escribir por acá el término teta, teta tangente de phi, ¿no? Teta tangente de phi, pues nada más hay que multiplicar cada una de estas tetas multiplicada por la tangente de phi. No quiero que la tangente de phi se mueva, pues le pongo un candado, ¿no? Ahí está. Y ahí tengo diferentes valores. Y ya lo único que me hace falta es encontrar la base neperiana, ¿no? E a la tangente de phi. Voy a escribir, como me cuesta trabajo escribir todo eso, voy a escribir aquí con E a la teta tangente de phi. Bueno, pues entonces yo escribiría aquí exponente, exponente 0. Y así sucesivamente. 1, y esta es como está teniendo su crecimiento logarítmico, desde 1 hasta 2.30. Ahora, ya que tengo esa E a la teta tangente de phi, lo único que me está haciendo falta para encontrar el radio para cada uno de esos grados sería pues aplicar esta formulita, ¿no? Entonces, radio I va a ser igual al radio base, que vale 0.978, multiplicado por cada uno de estos valores. Como no quiero que el 0.978 se mueva, pues le pongo un signo de pesos y lo arrastro. Eso es lo que va a medir cada uno de estos radios. Abrí el AutoCAD porque pues quiero ir cambiando esas longitudes. Aquí lo único que voy a hacer es de que le voy a quitar un poquito de decimales. Le voy a reducir el número de decimales. Yo creo que con 3 decimales está bien, ¿no? Y hacer un poquito más grande mi pantalla de AutoCAD. Voy a volver a copiar los tetas para tener una referencia. Ahí está. Y ya nos olvidamos de lo demás, simplemente nos quedamos con este par de columnas. Ahí está. La de radio 0 sigue midiendo 0.9708. 0.97, bueno, 0.8, 0.971, ¿no? La que sigue, voy a ponerle un círculo que mida de radio 1.065. Ahí está, 1.065. Y la que sigue va a tener 1.169. Ah, mira, entonces puedo extender la línea hasta esta línea, la de 10 grados, y hasta la que sigue para la de 20 grados. Ya tengo la de 10 y la de 20 grados. Ahora voy por la de 30 grados. Entonces un círculo o una longitud de línea que mida 1.282 y la de 40 grados, una que mida 1.407. Ok, las voy a extender hasta boundary, aquí enter, boundary, aquí enter. Ahí está. Ahí va la de 40 grados, ¿no? 1.407. Por si alguien no lo vio, le voy a poner aquí dimensión angular. Dimensión angular hasta esta línea son 40 grados. Y esa línea de 40 grados, mira, su longitud es de 1.407, como aquí está, ¿no? En Excel. 40 grados, 1.407. Hago lo mismo con las que siguen. Hago lo mismo con las que siguen y me doy cuenta de que va creciendo el radio.
Entonces, la que sigue, para 50 grados, necesito que mida 1.544. La que sigue necesito que mida 1.694. La que sigue necesito que mida 1.859. La que sigue necesito que mida 2.04. La que sigue necesito que mida 2.238. Y bueno, nada más hay que ir alargando, ¿no? Extender a boundaries. Esta a la primera, esta a la segunda, esta a la tercera. Ah, me pasé. Trim. Ahí está. Esta 70. Diámetro 4.2.04. Ah, sí. Extiende. Boundary. Extiende boundary. Ahí está. Bueno, ahí ya tengo la generación de mi línea de falla para pues, intervalos de 10 grados. Yo creo que tenemos bastante aproximación ahí. Y mira, puedo ir generando una línea que una estas puntas. Y el último, ya ves que estamos a 90 grados, pues resulta que le puedo dar un espejo, un mirror. Ahí está la línea, las 3 líneas de falla o las 3 zonas de falla, pues que encontraron tanto Terzaghi como Meyerhoff. Estas líneas, como no me interesan tanto, le puedo pedir aquí a nuestro amigo AutoCAD que las ponga de color grisecito para que no nos llamen tanto la atención. Sale color, un color 8. Ahí está. Y pues ya después ya ponerlo bonito, ¿no? Para ponerlo bonito, pues probablemente lo que me convenga más sería darle una captura de pantalla. Bueno, antes de hacer la captura de pantalla, yo creo que me convendría también em, convendría de una vez medirlo, ¿no? ¿Te acuerdas de que, pongamos nuestro ejemplo, consideramos aquí que la base medía 1 metro? Y yo creo que aunque tenga ahí muchos decimales, vamos a editarla, pero ahí sigue representando que vale 1 metro. Voy a quitarle esos tantos decimales. Aquí, precision. Vamos a ver si con 2, ¿no? Ahí está, 1 metro. Yo creo que el poder dibujar la línea de falla, a mí lo que me deja pues como mayor incertidumbre es saber qué tan profundo llega. Y la estamos encontrando en este puntito. ¿Qué tan abajo avanza debajo del desplante? Entonces ahora sí que ya lo tengo. Y también que pongamos, medir cuánto avanza a partir de la punta de la zapata. Pues ya me puedo imaginar de dónde debo de extraer muestras. Voy a darle una captura aquí. Me la llevo a mi hojita de Word. Híjole. Control V. Control Z. Más abajo, más abajo. Ahí está. Ahí está mi línea de falla para 28 grados. Alguien dirá, bueno, eso no sirve de nada. Bueno, pues probablemente no, pero, o sea, no me dice resistencia o capacidad de carga, pero yo creo que a nosotros nos sirve para irnos imaginando de qué propiedades son las que tenemos que tomar en cuenta. Pongamos aquí, si ya estamos identificando hasta dónde llega la falla,
pues podríamos programar específicamente pruebas de resistencia del suelo en esa profundidad de falla. De nada me sirve, de nada me sirve tener muestras del suelo más abajo, ¿no? Sino más bien yo lo que requiero sería tal vez una muestra de esta zona para determinar su cohesión y su fricción, una muestra de esta zona en una profundidad de 1,48 si el ancho de mi zapata es de 1 metro. Y bueno, aquí nada más hay un pequeño problema, que usualmente nosotros no sabemos estas propiedades o no sabemos el ángulo de fricción interna de un suelo cuando apenas estamos haciendo la exploración. En este caso, bueno, estamos dando por hecho que nosotros ya sabíamos que el ángulo de fricción interna de este suelo era de 28 grados. Precisamente cuando estás haciendo la exploración, pues no lo sabes. Ahora, si yo quisiera tratar de establecer cuánto es de profundidad, pues más o menos estoy encontrando que la línea de falla pasa a 1,5 veces el ancho de la cimentación. 1,5 veces. Pero eso va a depender del ángulo de fricción interna. Si hacemos el mismo ejercicio, con un ángulo de fricción interna de 0 grados, lo más seguro es de que nuestra línea de falla baje aquí a 45 más phi medios, pues va a bajar a 45 grados. Y su línea de falla va a llegar a una profundidad de 0,8 veces o 0,8 veces B para un ángulo de fricción igual a 0. Ya lo puedes hacer, ¿no? Al fin y al cabo puedes replicar el experimento o la operación de ir variando los grados. En cambio, cuando tu ángulo de fricción interna llega a ser como del orden de unos 35 o 38 grados, eh, la, la línea de falla se llega a profundizar mucho y llega a tener profundidades de hasta el orden de unas 3 veces B, 3 punto y algo veces B. Entre ese par de fronteras, porque evidentemente que es difícil tener un ángulo de fricción mayor a 35 grados o a 38 grados, entre este par de fronteras, pues una recomendación fácil es que deberíamos de explorar por lo menos 2 veces el ancho de la cimentación. Probablemente no sepamos qué ángulo de fricción hay ahí abajo, pero sí nos hacemos a la idea, ¿no? De que, bueno, si vas a tener una casa, una vivienda sencilla, pues lo más seguro es de que tengas un cierto ancho. O al contrario, ¿no? Si vas a tener una estructura muy robusta, pues ya te puedes ir imaginando de qué tamaño va a ser la cimentación. Y gracias a este tamaño de cimentación, también podríamos explorar la profundidad de exploración. ¿Cuánto requiero de profundidad a la hora de sacar muestras? Y mira, esta otra distancia me ayuda tal vez a identificar problemas, ¿no? Yo te decía que esta envolvente de falla que viene descrita en el Bowles, esa línea de falla, precisamente viene descrita en el Bowles porque nos dice, oye, pero es que si no se desarrolla toda la línea de falla, pues no puedo considerar todos los factores NC, NQ y N gamma como los que vienen en la teoría. ¿Qué pasa? Pongamos en cimentaciones en las que la cimentación está a la orilla de un talud. Bueno, pues que esta línea de falla, se ve, se ve cortada, se ve rota. Entonces no se desarrolla toda la longitud de la falla, ni se desarrolla toda el área de la falla, lo cual significa que vamos a tener que reducir nuestros factores NS y NQ. Para eso precisamente el Bowles nos la presenta, ¿no? Para hacer esas reducciones. Bueno, yo sí les invitaría a que hicieran otro ejercicio con otro ángulo de fricción interna, ¿no? Tal vez con 35 y vean cómo se profundiza la línea de falla. Y tal vez con un 10 para que vean que se queda muy superficial. Y pues eso sería sobre línea de falla. Bueno, ¿para qué también la ocupamos? Miren, y yo quería platicar de eso con ustedes, ¿no? O lo vamos a hacer en la siguiente sesión. Porque resulta que debajo de la línea de falla se puede dar la situación de que haya agua. Probablemente no debajo de toda la línea de falla, pero puede ser que en alguna profundidad se presente agua. Y entonces, ¿qué va a pasar con esa agua? Bueno, pues que va a modificar los pesos volumétricos. Tú recuerdas que la expresión de la más sencilla, incluso la de Terzaghi, dice CNC más QNQ más 1/2 de B gamma
N gamma. Bueno, este gamma es el peso volumétrico por debajo de la cimentación. Si hay agua, pues resulta que se va a modificar ese peso volumétrico por la presencia del agua, pero también, ¿qué pasaría si el agua se va a consecuencia de un bombeo? Entonces, este valor va a cambiar a consecuencia del agua. Si el agua está muy profunda, pues no tengo nada que cambiarle porque no va a pasar por ahí la línea de falla. Pero si el agua está tan superficial como pongamos, como podría ser 30 centímetros por debajo del desplante, 40 centímetros debajo del desplante, pues habrá que hacer esa modificación para que este término también cambie. E incluso, bueno, podría ser una situación mucho más grave, ¿no? Que el nivel de agua esté más arriba y haría que también cambiara este término. Pero de eso yo creo que platicamos en nuestra siguiente sesión, ya que nos pudimos imaginar hasta dónde llega la línea de falla. Y pues ya está. ¿Cómo ven? ¿Está interesante o está aburrido eso de la línea de falla? Sí, está interesante, profe. Una duda rápido. Sí, Los 3.84 que están ahí en la cota, ya lo sacó con base al dibujo, ¿verdad? No usó una fórmula. no usé una fórmula, pero se podría. Ya ves que yo les decía aquí que este ángulo, según Meyerhoff es 45 más phi medios, y gracias a ese ángulo pudimos determinar esta hipotenusa y también podríamos determinar esta altura. Bueno, del otro lado, tu ángulo va a ser 45 menos phi medios. Entonces, si logramos identificar el radio base y lo vamos ampliando hasta llegar al último radio, al radio 90, con lo que valga, pues sabrías el valor de esta hipotenusa. Y si sabes el valor de la hipotenusa y del ángulo, porque este ángulo le llamamos beta, que también va a estar aquí beta, pues con ese ángulo podrías determinar tanto esta altura como cada uno de las bases secundarias de la zona pasiva. Pero sí, yo honestamente lo único que hice para llegar a ese 384 fue medirlo, ¿no? De nuestro esquema, de nuestro dibujo. Y pues ya está. Les digo, en arcillas, esta línea termina siendo muy superficial, prácticamente vuelca sobre sí misma. ¿Por qué vuelca sobre sí misma? Perdón por el análisis final, pero fíjate, si el ángulo de fricción interna en arcillas es cero o tiende a ser cero, ya ves, hace rato hacíamos un ejercicio con 2 grados, o sea, tiende prácticamente a ser cero, pues resulta que la tangente de phi, la tangente de 0 grados, pues vale cero, y eso significa que mi radio va a quedar igual a radio base por E a la cero. E a la cero termina valiendo 1. Entonces, prácticamente en arcillas, este mismo radio se repite y no crece, se mantiene constante. Entonces, por eso no se profundiza la línea de falla. Mi profundidad de falla más o menos andará en 0.7, 0.8 dB. En cambio, cuando el ángulo phi vale 35, 36 grados, pues la tangente de phi es alta y eso provoca que mis radios se vuelvan muy grandes. Y por eso, bueno, tener profundidades de falla mayores. Digamos que en un sentido estrictamente necesario, no es estrictamente necesario calcular la profundidad de la línea de falla, pero yo creo que nos ayudan bastante a imaginarnos el problema, ¿eh? De hecho, en muy poquitos libros lo definen estas líneas de falla, pero yo creo que ayuda a que nos imaginemos hasta dónde llega el problema. Eh, y pues ya está. Y yo creo que me ayuda también con lo que les decía hace algunos minutos, a identificar si hay estratificación. Puede ser que acá abajo haya otro estrato, ¿no? Muy blando o muy duro. Si está muy abajo, pues no interviene la línea de falla. Pero si ese estrato está superficial, pongamos si está por aquí, híjole, pues habrá que tomarlo en cuenta para la resistencia.
Y eso todavía pues, va a modificar un poquito más nuestros problemas, ¿no? Porque si hay un estrato por aquí que tiene unas propiedades de cohesión y de ángulo de fricción distintas, pues habrá que tomarlos en cuenta en esta línea de falla. Un porcentaje, ¿no? O un promedio de pesado de cuánto aporta a la resistencia. Probablemente ese segundo estrato sea tan duro que ya ni siquiera llegue hacia él la línea de falla. Pero bueno, pues igual lo seguimos platicando en las que sigues, ¿no? En las siguientes sesiones. Bueno, este,